Muy buenas Naturlovers, ¿qué tal estáis? Soy Marta Marché, naturópata y comunicadora, activista healthy y la encargada de hablaros en este canal de salud y suplementos naturales. Con la llegada de la primavera y la subida de las temperaturas, es habitual sufrir de la molesta retención de líquidos. En el vídeo de hoy te voy a explicar por qué sucede, cómo podemos evitar esta sintomatología y un montón de tips naturales para tener una circulación perfecta en verano. No te lo pierdas. Y si quieres estar al día de todos los vídeos que colgamos cada semana, suscríbete y dale a la campanita. Nuestra misión con este canal es promover la salud y el bienestar de todos vosotros. Una de las patologías más frecuentes que podemos padecer durante esta época es la retención de líquidos. Puedes notarlo especialmente en las piernas en forma de tobillos y pies hinchados y en general como hinchazón en el resto del cuerpo y sensación de embotamiento. El por qué sucede, y especialmente en esta época, es debido a que con el calor se produce una dilatación venosa que facilita que se retenga líquido en el espacio intersticial. El organismo intenta disipar calor agrandando el tamaño de nuestros vasos y evitando que aumente la temperatura. Pero este mismo mecanismo produce que haya más acumulación de líquido y que las válvulas que tenemos en las venas de las extremidades para devolver el plasma hacia el corazón tengan sus funciones mucho más dificultadas. Las mujeres tenemos más tendencia a padecerlo por nuestras características hormonales y es por esto que durante el embarazo se ve acentuado. Hay también componentes genéticos que facilitan que ciertas mujeres lo sufran de forma más intensa y que sea habitual en ciertas familias. Si tienes habitualmente retención de líquidos, vamos con algunos consejos que te ayudarán a disminuir esta sintomatología y te permitirán tener piernas y tobillos ligeros. El primer consejo consiste en hidratarnos correctamente. El cuerpo en su perfecta inteligencia detecta si hay déficit de agua y la retiene en tejidos corporales para evitar su déficit. Es por esto que con una correcta hidratación será mucho más complicado que suframos retención. Lo ideal son entre 6-8 vasos de agua de calidad al día. Por el mismo motivo es recomendable ingerir alimentos frescos, ricos en agua, como frutas y verduras frescas. También evitar un exceso de alimentos concentrados que requerirán mucha agua para su digestión, como embutidos o carne. También es interesante evitar alimentos con alto contenido en sal. Cuando los niveles de sodio en sangre aumentan, la osmolaridad de la sangre aumenta también y se secreta la hormona ADH por parte de la hipófisis. Esta hormona provoca la retención de agua en los túbulos renales para disminuir la concentración de sodio. Ojo que no solo hay sodio en la sal que añadimos a nuestras preparaciones, sino que también hay muchos productos procesados con grandes cantidades de sodio. También nos va súper bien aumentar nuestra ingesta de alimentos ricos en potasio. El potasio realizará su función contraria al sodio. Facilitará la excreción de agua por parte de los riñones. Seguro que conoces que el plátano es muy rico en potasio, pero no te olvides de las acelgas, las espinacas o el aguacate. El ejercicio físico es vital para evitar la retención de líquidos. Por una parte, el movimiento y el trabajo cardiovascular van a estimular la circulación, mejorando la retención. Son también útiles las posturas invertidas de yoga que facilitarán el retorno venoso. Y tener una buena musculatura en las extremidades y en general facilita la función de las válvulas venosas y el correcto retorno venoso. El siguiente consejo tiene que ver con mimar nuestros riñones. Si el riñón funciona perfectamente, será mucho más difícil que retengamos líquidos. Podemos ayudarlo con plantas como el diente de león, la cola de caballo, el abedul o las estigmas de maíz. Una de mis plantas favoritas para mimar el riñón y eliminar líquidos es el diente de león. Para tener un buen retorno venoso, no podemos olvidar de la integridad de nuestras venas. Uno de nuestros aliados en estos casos son los frutos rojos, por sus efectos sobre la permeabilidad capilar y por su contenido en vitamina C. La vitamina C ayuda a formar colágeno, que tiene como función ser la malla que mantiene la integridad de los vasos sanguíneos, evitando la dilatación excesiva. Es por ello que podemos tomar vitamina C como ayuda, como por ejemplo nuestra vitamina C de Naturitas con función retar, que nos va a ayudar a formar colágeno para nuestras venas.
También podemos tomar plantas que estimulan la circulación como el castaño de Indias de Soria Natural o otra planta, el Hamamelis. También el V-Vein de Health Aid, que es un complemento con un montón de plantas y otros suplementos para la circulación venosa. Tu salud hormonal también tiene un papel importante. Si has tomado píldoras anticonceptivas, seguramente habrás experimentado que se retienen líquidos con mucha más facilidad. Así que si tiendes a retener líquidos, evita el exceso de estrógenos, exógenos, evitando lácteos y productos animales en exceso. Espero que todos estos consejos te ayuden a disfrutar de unas piernas ligeras y un buen retorno venoso. Recordaros, como siempre, que si tomáis medicación o tenéis alguna patología, siempre preguntéis a vuestro médico de cabecera, médico especialista o profesional de la salud. Y si tienes alguna duda o sugerencia, escríbenos en los comentarios. Y aparte de darle me gusta al vídeo, suscribirte y campanita, entra en naturitas.es para ver la mayor oferta online de productos y terapias naturales a los mejores precios. Nos vemos próximamente por este canal para compartir más información sobre salud y bienestar. ¡Hasta pronto!